No eres mi padre, gritó mientras el viejo sangraba por dentro, pero nadie sabía que él había vendido un riñón para salvarle la vida. Las luces del salón eran tan brillantes que el reflejo del cristal cegaba por momentos. Los flashes de las cámaras dibujaban destellos sobre las copas de vino, y la orquesta, que tocaba un bolero suave, se detuvo en seco cuando la voz de Rodrigo rompió el aire como una cuchillada. «¡No me toque!», gritó, apartando con violencia al anciano que se había acercado con paso tembloroso y una sonrisa humilde. «Usted no es mi padre, ¿me oyó?». «No lo es». El murmullo del público se convirtió en un silencio espeso, uno de esos silencios que pesan más que cualquier palabra. El viejo Hilario, con el traje prestado que usaba en las ocasiones importantes, dio un paso atrás. En sus manos temblorosas aún sostenía una pequeña caja de madera, el regalo que había preparado con tanto cuidado. Un reloj antiguo que había mandado arreglar para su hijo, el mismo que ahora lo miraba con repulsión. El reloj cayó al suelo y se partió el vidrio en dos, como si el tiempo mismo se hubiera quebrado con aquel grito. Rodrigo, vestido con su traje de diseñador, levantó la barbilla para mantener la compostura frente a los invitados, ejecutivos, políticos y periodistas que esperaban cada palabra suya. «Por favor, saquen a este hombre de aquí», dijo sin mirarlo. El guardia de seguridad dudó un instante, pero el gesto autoritario del joven lo obligó a obedecer. Dos hombres tomaron a Hilario por los brazos y lo arrastraron hacia la salida, mientras los murmullos crecían como un oleaje que llenaba el salón de vergüenza. Algunos decían que era un indigente que se había colado, otros que era un antiguo empleado de la familia. Nadie imaginaba que aquel hombre había sido quien lo crió, quien había trabajado toda su vida para que Rodrigo pudiera estar ahora en ese lugar, rodeado de lujo, de aplausos y de falsas sonrisas. En la puerta, uno de los guardias empujó a Hilario con brusquedad. El anciano tropezó y cayó de rodillas sobre el mármol frío. Un vaso rodó cerca de él, y el vino derramado parecía sangre bajo la luz amarillenta. A su alrededor, la gente fingía no mirar, como si ignorar la escena fuera suficiente para borrar la humillación. Hilario levantó lentamente la vista, buscando por última vez los ojos de su hijo. Rodrigo ya estaba de espaldas, sonriendo para las cámaras que lo enfocaban de nuevo. El maestro de ceremonias intentaba recuperar el control, hablando de los nuevos proyectos de la empresa, mientras los aplausos falsos sonaban como un eco hueco de hipocresía. Hilario se incorporó con dificultad, apoyándose en la pared, y salió al jardín exterior, donde el aire olía a jazmín y a distancia. Sentía el pecho apretado, no solo por la enfermedad que lo acompañaba desde hacía años, sino por la vergüenza de ser tratado como un extraño por el muchacho al que había llamado hijo durante 3 décadas. Se sentó en una banca de hierro y sacó un pañuelo para limpiar el sudor de su frente. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Cerró los ojos y recordó cuando Rodrigo era apenas un niño que corría por los pasillos del barrio, con los bolsillos llenos de canicas. «Papá, ¿me vas a buscar mañana al colegio?», le preguntaba siempre, y él respondía con orgullo: «Claro, mi niño, yo nunca falto». Y cumplía, aunque tuviera que ir con las botas llenas de polvo y la espalda molida del trabajo. Ahora, ese mismo niño lo había echado frente a todos, como si fuera una vergüenza, como si su sola presencia manchara la imagen impecable del empresario.
Una lágrima le cayó en el dorso de la mano y, por un instante, pensó que quizás sí había fallado en algo. Tal vez lo había criado demasiado bien, dándole lo que nunca tuvo: educación, oportunidades, puertas abiertas. Tal vez, sin querer, le enseñó a volar tan alto que se olvidó de mirar al suelo de donde había salido. Desde adentro llegaba el eco de los brindis. La música retomaba su ritmo. La fiesta seguía como si nada. Hilario respiró hondo y se obligó a ponerse de pie. Cada paso le dolía, no solo por la artrosis, sino por ese peso invisible que se clava en el alma cuando un hijo reniega del padre que le dio todo. En la puerta, el mozo que vigilaba la entrada bajó la mirada con respeto. «Lo siento, don Hilario», murmuró. El viejo asintió sin rencor, con esa dignidad callada que solo tienen los que han sufrido sin devolver mal por mal. Al alejarse del salón, el reflejo de las luces quedó atrás como un espejismo. Caminó despacio por la avenida, con el ruido lejano de la ciudad, mezclándose con el latido irregular de su corazón cansado. Miró el reloj roto que había guardado en el bolsillo, y un pensamiento le atravesó la mente. Quizás el tiempo solo se rompe cuando uno entrega demasiado amor a quien no sabe recibirlo. Se detuvo frente a una vitrina donde su propio reflejo se confundía con el de un anciano desconocido. Sonrió con tristeza, acarició el cristal y murmuró: «Fuiste mi hijo, aunque tú no lo recuerdes». El viento sopló fuerte, moviendo los papeles del suelo, y el ruido lejano de una sirena lo hizo girar la cabeza. Respiró hondo, y sus labios pronunciaron una última frase, apenas audible, antes de perderse entre las sombras de la calle. Pero para entender cómo llegamos aquí, hay que volver muchos años atrás. El recuerdo más antiguo que tengo de mi vida es el sonido de una cuna improvisada, golpeando contra la pared de lámina cada vez que soplaba el viento. Aquel invierno fue duro, el más frío que recordaba el pueblo de Santa María del Río. La gente decía que hasta los perros dormían abrazados para no morir de helados, y fue justo en una de esas madrugadas cuando Hilario escuchó aquel llanto, un llanto tan débil que parecía venir de otro mundo, de esos que uno solo oye si todavía le queda algo de fe en el corazón. Salió a la calle con una manta sobre los hombros y vio la caja de cartón frente a la clínica, temblando apenas bajo la lluvia. Dentro había un bebé con los labios morados y un papel pegado con cinta. Rodrigo, 3 meses, enfermo de riñón. Hilario lo levantó con cuidado, temiendo que el cuerpo se le deshiciera en las manos. La piel del pequeño estaba helada, y cuando el niño abrió los ojos por un segundo, Hilario sintió que el mundo entero se le detenía. No había visto mirada más limpia en su vida. Corrió hacia la clínica, gritando por ayuda, pero los médicos lo miraron con lástima. «Ese niño no tiene esperanza, señor. Ya hicimos lo que pudimos. Sin trasplante no pasa de esta semana». Hilario no entendió bien lo que decían, solo que el bebé se moría, y algo dentro de él, quizás la memoria de su propia soledad desde que había perdido a su esposa, lo hizo hablar sin pensar. «Si necesita un riñón, use el mío». Los doctores lo miraron como si estuviera loco, pero Hilario insistió. Firmó papeles, se sometió a exámenes y, contra toda probabilidad, resultó compatible. «Es un milagro», dijo una enfermera con los ojos llenos de lágrimas. Y así fue como Hilario,
un obrero de fábrica sin familia, entregó parte de su cuerpo para darle vida a un desconocido. Nadie le prometió nada. Nadie le dijo que sería el padre del niño. Pero cuando despertó de la cirugía y lo vio dormido en una cuna junto a su cama, sintió que el destino había decidido por él. Le puso el nombre de Rodrigo Hilario, para que nunca olvide de dónde vino, decía. Lo llevó a su casa humilde, una pieza de paredes de adobe donde cabían apenas una cama, una mesa y una estufa vieja. Pero allí no faltaba calor, ni leche, ni canciones. Cada mañana, antes de ir a trabajar, Hilario le dejaba al bebé un dibujo en el cuaderno, un sol, una casita, un corazón. Y cada noche, al volver cansado, le contaba historias inventadas sobre un niño que tenía un padre con un solo riñón, pero un corazón que valía por dos. Con los años, el pequeño fue creciendo sano. Los vecinos del barrio lo adoraban. Decían que era un milagro de Dios. Doña Chuy, la vecina que vivía frente a ellos, siempre recordaba aquella primera vez que vio a Hilario llegar con el bebé envuelto en una cobija vieja. Mire, no más, don Hilario. Parece que el cielo se lo mandó. Y él respondía con una sonrisa tímida. Oh, tal vez lo mandó para darme una razón, va a seguir vivo. Porque hasta ese momento, Hilario solo vivía por costumbre, sin rumbo ni esperanza. La muerte de su esposa lo había dejado vacío, sin propósito. Pero aquel niño lo llenó de luz. A veces, mientras el pequeño dormía, Hilario se sentaba a su lado y lo observaba respirando, tan tranquilo, tan ajeno a todo el dolor que existía afuera. Se prometía que nunca le faltaría nada, que estudiaría, que comería bien, que jamás sabría lo que era el hambre, ni la vergüenza de ser pobre. Y para cumplirlo, trabajaba jornadas dobles, cargando costales, limpiando herramientas, haciendo lo que fuera. Nunca se quejaba. El cansancio se le pegaba al cuerpo como el polvo del taller, pero al llegar a casa y ver la sonrisa de Rodrigo, todo valía la pena. El tiempo pasó, y el niño se convirtió en un muchacho curioso, inteligente y de palabra fácil. Le gustaba leer, y Hilario, que apenas sabía firmar su nombre, lo miraba maravillado. Cada libro que Rodrigo traía de la escuela era para él como una ventana a un mundo que nunca había podido conocer. Cuando el muchacho cumplió 12 años, Hilario usó todos sus ahorros para comprarle una bicicleta usada. Rodrigo lloró de emoción aquella tarde. «Gracias, papá. Juro que algún día te voy a comprar una nueva, de las buenas». Hilario lo abrazó sin poder hablar. En su interior, pensó que no necesitaba promesas, solo tiempo para verlo crecer. Sin embargo, el cuerpo de Hilario empezó a pasarle factura. El esfuerzo de tantos años, la falta de descanso y, sobre todo, la vida con un solo riñón, lo fueron debilitando poco a poco. A veces se levantaba con mareos, otras sentía un dolor agudo en la espalda. Pero nunca dejaba que Rodrigo lo viera así. «Solo es cansancio, hijo, nada más». Y seguía adelante, como si el amor fuera suficiente medicina. Cuando Rodrigo terminó la secundaria con honores, el director llamó a Hilario para felicitarlo. «Su hijo tiene talento, señor. Si sigue así, puede aspirar a una beca universitaria». Hilario apenas podía creerlo. Aquella noche no durmió. Se sentó frente a la cama del muchacho y lo miró largo rato. Pensaba en su propia infancia, en los años en que comía tortillas con sal y soñaba con estudiar aunque fuera la primaria.
Ahora, su hijo tenía la oportunidad que él nunca tuvo. El día que llegaron los resultados de la beca, Rodrigo corrió a casa con el papel en la mano. «La obtuve, papá. Me aceptaron en la Universidad de la capital». Hilario lo abrazó fuerte, y aunque sentía el orgullo subirle al pecho, también una punzada de miedo. «¿Y con qué vamos a pagar lo que falte, hijo?» Pero Rodrigo le mostró la carta. Todo cubierto. Solo necesitaba algo para mantenerse los primeros meses. Hilario asintió. «Eso no es problema. Yo vendo la moto y me las arreglo». Y lo hizo sin dudar. Los vecinos organizaron una pequeña despedida. Doña Chuy le preparó tamales. Los niños del barrio le cantaron. Y Hilario, con lágrimas contenidas, lo acompañó hasta la terminal. «Cuídate mucho, hijo, y no te olvides de dónde vienes». Rodrigo lo abrazó fuerte, pero ya estaba mirando hacia el futuro, hacia la ciudad que prometía sacarlo de la pobreza. «Voy a hacerte sentir orgulloso, papá». Y Hilario, sin poder imaginar cuánto cambiaría aquel papá con los años, le respondió: «Ya lo estoy». Los primeros meses, Rodrigo llamaba cada semana. Contaba de sus clases, de los nuevos amigos, de los edificios enormes, de la vida rápida. Hilario escuchaba fascinado, riendo como un niño, imaginando a su hijo triunfando. Le mandaba algo de dinero cuando podía, aunque a veces tuviera que saltarse comidas. «Coma usted, viejo», le decía doña Chuy. «No se mate de hambre». Pero él respondía: «Mientras mi muchacho coma, ya comí yo». Poco a poco, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Luego, una carta cada tanto. Y más tarde, solo silencio. Hilario no quería preocuparse. Pensaba que el trabajo y los estudios lo tenían ocupado, pero había algo en el tono de sus últimas cartas que lo inquietaba. Ya no lo llamaba papá, sino don Hilario. Al principio, creyó que era una broma, una forma formal de hablar, pero con el tiempo entendió que era distancia. Rodrigo estaba aprendiendo a vivir en un mundo donde los hombres como Hilario no existían. La última vez que se vieron antes del éxito fue una tarde gris. Rodrigo había terminado su carrera y estaba a punto de comenzar a trabajar en una empresa importante. Volvió al barrio con un auto alquilado y una chaqueta elegante. Hilario lo esperaba con café de olla y pan dulce. Cuando el muchacho entró, frunció el ceño. «Huele a humedad aquí. Deberías ventilar, papá». Hilario sonrió, sin ofenderse. «Es que la casa es viejita, hijo, pero sigue siendo tu casa». Rodrigo miró alrededor con desdén. «Voy a llevarte conmigo cuando me establezca. No quiero que sigas viviendo así». Y Hilario creyó en esas palabras. Esa noche, mientras lo veía dormir, el viejo sintió el mismo amor que el primer día que lo tomó en brazos. No sabía que aquel sería el último momento de paz entre ellos. A partir de entonces, la vida lo pondría a prueba, y el amor que había creído eterno sería también su condena. Porque el tiempo y el éxito no solo cambian a las personas, a veces las borran, las reescriben, y cuando uno menos lo espera, el hijo que uno crió deja de recordar quién le dio la vida. Y así empezó todo, con un acto de amor tan grande que ningún ser humano debería olvidar. Pero la memoria del corazón es frágil cuando el orgullo y la ambición la tapan. Hilario, sin saberlo, había sembrado el sacrificio más puro en tierra, donde un día crecería la ingratitud. El ascenso de Rodrigo fue tan rápido que ni el propio Hilario alcanzó a entender cómo,
aquel niño que un día jugaba con canicas en el patio de tierra, se había convertido en un joven de traje, corbata y mirada altiva. En menos de 2 años ya era asistente del director financiero de una empresa de importaciones. Hablaba con palabras que Hilario no conocía, palabras de oficina, de mundo grande, de gente que ya no miraba para abajo. Lo veía llegar cada tanto, con prisa, dejando apenas un beso en la mejilla y un sobre con dinero sobre la mesa, como si la ayuda fuera más importante que la presencia. «Para que no le falte nada, papá», decía mientras consultaba el reloj. Pero Hilario sabía que no se trataba de tiempo, sino de distancia. El cariño ya no llegaba como antes. Se iba enfriando despacio, como el café que él dejaba servido cada tarde, esperando que su hijo se sentara a platicar. Rodrigo empezó a frecuentar ambientes nuevos. Comía en restaurantes donde los meseros vestían mejor que los obreros de su barrio. Iba a fiestas, en clubes donde no entraban hombres, con manos llenas de callos. La primera vez que llevó a Hilario a una cena de trabajo fue también la última. «Quiero que conozcan al hombre que me crió», dijo con orgullo al principio, pero cuando sus compañeros comenzaron a hacer preguntas incómodas, ¿y su verdadero padre? ¿Qué hace el señor? ¿Sigue trabajando en la fábrica? El gesto de Rodrigo se endureció. Hilario, que nunca fue tonto, notó el cambio en su voz, ese tono tenso, forzado, que usan los hijos cuando se avergüenzan de los padres. Esa noche, al despedirse, Rodrigo apenas le dio un abrazo rápido. «No tiene que venir a estos lugares, papá. No son para usted». Hilario caminó de regreso a su casa con el corazón pesado. Se sentó frente a la mesa, donde aún quedaban las sobras del café de la mañana, y pensó que tal vez había cometido un error. Tal vez lo había protegido tanto que lo había separado de la realidad. «Uno cría para que vuelen», se dijo, «pero nadie te dice que cuando vuelan alto ya no te reconocen desde allá arriba». Aún así, no guardó rencor. Seguía escribiéndole cartas, enviándole pequeños detalles, una bufanda tejida, un frasquito de mole que doña Chuy preparaba, o recortes de periódico con sus logros. Siempre recibía un gracias corto y una promesa de visitarlo pronto, promesa que nunca se cumplía. Pasaron los años. Rodrigo comenzó a salir con una muchacha de buena familia, hija del dueño de la empresa. Se llamaba Verónica y hablaba con una voz suave pero firme, como la de quienes siempre tuvieron todo resuelto. Cuando Hilario la conoció, le llevó flores y una caja de dulces caseros. Ella los aceptó con una sonrisa cortés, de esas que se olvidan al minuto. Durante la comida, Hilario intentó romper el hielo con historias del pueblo, de cuando Rodrigo era niño y cazaba luciérnagas en el patio, pero Verónica apenas lo escuchaba, ocupada en mirar su teléfono. Rodrigo, en cambio, se veía incómodo, temiendo cada palabra de su padre como si cada una pudiera avergonzarlo. «Papá, no cuente esas cosas, no es apropiado». Hilario bajó la mirada. No era la primera vez que lo corregía frente a otros, pero esa tarde sintió algo distinto, una punzada de tristeza que le bajó hasta el estómago. Después, mientras Verónica se retiraba, Rodrigo se acercó para pedirle con voz baja: «Por favor, no le diga a nadie más que soy adoptado, ¿sí? No quiero que empiecen con habladurías». Hilario se quedó helado. ¿Adoptado?
¿Eso crees que eres? Rodrigo esquivó la mirada. No lo digo por mal, papá, solo que la gente no entiende, y hay cosas que es mejor no mencionar. Hilario no contestó. Solo asintió, porque sabía que discutir no serviría de nada, pero esa noche, cuando llegó a su casa, se sentó en la oscuridad y lloró en silencio. No era por orgullo herido, sino porque por primera vez sintió que su hijo le pertenecía al mundo y no a él. La salud de Hilario empeoró. El médico del dispensario le dijo que su único riñón estaba cansado. Tiene que cuidarse, don Hilario, descansar, tomar agua, comer bien. Hilario sonrió con resignación. Descansar no puedo, doctor. Si no trabajo, no como. Siguió adelante, pero el cuerpo ya no respondía igual. Doña Chuy lo veía salir cada día más pálido y le rogaba que se detuviera. «Déjeme ayudarle con los mandados, hombre. Ya no tiene edad para tanto esfuerzo». Pero él solo respondía: «Mientras pueda caminar, camino». En su corazón todavía vivía la esperanza de que Rodrigo, algún día, regresara para llevárselo a vivir con él, como había prometido. Un domingo de mayo, Día de las Madres, Hilario se levantó temprano y fue al mercado a comprar flores para llevar a la tumba de su esposa. Mientras caminaba, escuchó por casualidad una entrevista en la radio. Hablaban de Rodrigo, el joven ejecutivo que estaba revolucionando la empresa familiar de su futura esposa. El locutor lo felicitaba y le preguntaba por sus orígenes. Rodrigo rió, orgulloso, y dijo: «Mi padre fue un empresario visionario que me enseñó todo». Hilario se detuvo en seco, con el ramo de flores en la mano. El locutor preguntó: «¿Y su madre?». Rodrigo titubeó un segundo y luego respondió: «Murió cuando yo era niño». Hilario sintió un nudo en la garganta. No era la mentira lo que dolía, sino el borrado, la eliminación de su existencia. En ese momento entendió que ya no solo lo avergonzaba, ahora lo negaba. Esa noche, cuando volvió al barrio, doña Chuy lo encontró sentado frente a la puerta, con la mirada perdida. «¿Qué tiene, Hilario?». Él negó con la cabeza. «Nada. Solo escuché a mi hijo decir que su padre está muerto». La mujer le tomó la mano. «No diga eso, compadre. Él está confundido». Pero Hilario respondió con una serenidad triste: «No, comadre. Uno muere cuando lo olvidan, y hoy me enterró en vida». Desde entonces, Hilario dejó de escribirle. Guardó las cartas sin enviar, una encima de otra, en una caja vieja de galletas. A veces las leía y se preguntaba en qué momento se había torcido el amor. En su corazón no cabía el odio, pero sí un cansancio hondo, el cansancio de quien dio todo y ya no tiene más que dar. Una tarde cualquiera, cuando el sol se ocultaba entre los cerros, Rodrigo apareció de sorpresa. Llegó en su auto brillante, vestido con ropa cara, oliendo a perfume extranjero. Hilario casi no lo reconoció. «Hijo, qué alegría verte». Rodrigo sonrió, nervioso. «Solo vine a dejarte esto». Le entregó un sobre con dinero. «Es para que repares la casa». Hilario lo tomó sin mirar. «No hacía falta, hijo. Lo que necesito es verte más seguido». Rodrigo miró el reloj. «No tengo mucho tiempo, papá. La empresa, los compromisos». Hilario asintió. «Lo entiendo. Solo quiero que recuerdes que aquí siempre hay un plato servido para ti». Rodrigo lo abrazó rápido, con la prisa de quien ya está en otro lugar, y se fue. Al cerrar la puerta,
Hilario se quedó con el olor del perfume flotando en el aire, un olor ajeno, distante. En la mesa quedó el sobre abierto, con los billetes doblados. No los tocó esa noche. Se sentó, sacó el viejo reloj roto de su bolsillo y lo dejó junto al dinero. «El tiempo no se compra, hijo», murmuró. Días después, Rodrigo envió una invitación por mensajero. Su compromiso con Verónica sería celebrado en un hotel de lujo y esperaba que don Hilario pudiera asistir. La tarjeta estaba impresa en letras doradas, pero lo que más dolió no fue el nombre maltratado, sino el don, esa palabra que ponía distancia donde antes había amor. Aún así, Hilario fue, se puso su mejor camisa, la misma que había usado en la graduación del muchacho, y se apareció con un pequeño obsequio, un reloj antiguo, el de su propio padre, restaurado con el dinero que le quedaba. Creyó que ese gesto recordaría al joven de dónde venía, pero lo que recibió fue desprecio, burla y vergüenza. Cuando Verónica lo vio acercarse, le susurró algo a Rodrigo. El joven cambió de color. Hilario llegó sonriendo, extendiendo el regalo. «Hijo, solo quería felicitarte. Estoy orgulloso». Pero Rodrigo lo miró como si fuera un intruso. «¿Qué hace usted aquí? Esta fiesta es privada». Hilario se quedó mudo. «Soy yo, hijo, tu padre». Rodrigo dio un paso atrás, furioso. «No me llame así, no me humille delante de todos». Y luego vino el grito, el empujón, el reloj cayendo al suelo, las risas nerviosas, el silencio final. Aquella fue la culminación de la vergüenza, el momento en que el amor de Hilario fue convertido en motivo de burla. La gente lo vio salir arrastrando los pies, sin imaginar que en su interior se llevaba no solo la humillación, sino una herida que jamás cerraría. Al volver a su casa esa noche, se sentó frente a la caja de cartas y añadió una más. Era la más corta de todas. «Hijo, no te culpo. A veces el amor duele porque nos hace ver lo que no queremos aceptar. Pero si algún día te falta el aire, recuerda que respiras con parte de mí». Luego dobló la carta, la metió junto a un sobre amarillento con documentos médicos que había guardado desde hacía 30 años y los cerró con cinta. Al amanecer, doña Chuy lo encontró dormido en la silla, con la carta en el regazo y los ojos hinchados. «¿Qué piensa hacer, Hilario?», preguntó ella con ternura. «Nada, comadre. El tiempo dirá la verdad. Siempre la dice». Ella le acarició el hombro y murmuró: «Los hijos que olvidan vuelven, tarde o temprano, cuando ya no hay a quien pedir perdón». Hilario sonrió cansado. «Si vuelve, lo esperaré con el corazón limpio, aunque ya no tenga fuerzas para abrazarlo». Y así pasó el tiempo, lento, cruel. Rodrigo se convirtió en el hombre que el mundo admiraba, y su padre en el fantasma que lo seguía desde la sombra. Pero el destino tiene maneras extrañas de hacer justicia, porque lo que uno oculta por vergüenza, la vida lo revela cuando menos se espera. Y el secreto que Hilario guardaba, ese pedazo de papel amarillento que dormía junto a las cartas, estaba a punto de despertar. Después de aquella noche de vergüenza, el tiempo se volvió un enemigo silencioso en la vida de Hilario. Los días pasaban iguales, lentos, con ese aire de abandono que se pega a las paredes cuando ya no hay esperanza. La casa olía a humedad y a soledad. El reloj colgado en la pared marcaba las horas con un tic-tac cansado, como si también le doliera avanzar.
Hilario apenas salía. Doña Chuy le llevaba comida, le ayudaba a lavar la ropa y a veces le hacía reír con sus cuentos del mercado, pero él casi no hablaba. «¿Para qué, comadre?», decía. Las palabras se gastan cuando nadie las escucha. Su salud se deterioraba cada semana. El médico lo visitó una vez más y fue claro. «Don Hilario, su riñón está fallando. Si no inicia tratamiento puede ser peligroso». El viejo sonrió con esa calma que solo tienen los que ya han vivido suficiente. «¿Tratamiento? No tengo dinero para eso, doctor, y la vida ya me ha dado más de lo que merezco». No era resignación, era paz. Sabía que su cuerpo se estaba apagando, pero en su corazón no había odio, solo un cansancio profundo. Una tarde, al intentar levantarse de la cama, se mareó y cayó. La cabeza golpeó el suelo con fuerza. Cuando abrió los ojos, doña Chuy estaba a su lado llorando. «No me asuste así, Hilario. Le traje un caldito, pero si sigue así, voy a tener que llamar a su hijo». Hilario la miró con ternura, con esa dulzura que todavía le quedaba en la mirada. «No lo moleste, comadre. Él ya tiene su vida. Que Dios lo bendiga». Esa noche, mientras el viento soplaba y movía las cortinas raídas, Hilario se quedó despierto mirando el techo, recordando la risa de Rodrigo cuando era niño. Era un sonido que aún le temblaba en el pecho, un eco del pasado que no se borraba. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, Rodrigo vivía otra vida. El matrimonio con Verónica se había concretado. La boda fue portada en revistas sociales, con fotos de ambos posando frente a un altar cubierto de flores blancas. Ninguna mención de su padre. En los discursos, Verónica habló del futuro, de los negocios, del legado familiar. Rodrigo la escuchaba sonriente, pero en algún rincón de su alma una sombra lo perseguía. Cada vez que veía a un hombre mayor en la calle con las manos manchadas de trabajo, sentía una punzada, un recuerdo que trataba de ahogar con copas de vino caro y aplausos ajenos. Sin embargo, el pasado no se entierra tan fácil. Una noche, durante una cena con socios, uno de ellos le preguntó por la cicatriz que tenía en el costado. Rodrigo sonrió, acostumbrado a evadir. Cosas de infancia, nada importante. Pero un socio extranjero, médico retirado, le dijo con naturalidad: «Eso no es una cicatriz común. Parece una marca de cirugía mayor. ¿Fue trasplante?». Rodrigo palideció. Nadie sabía de eso, ni siquiera Verónica. «No, fue una operación antigua», respondió rápido, cambiando de tema. Pero esa pregunta se le quedó clavada en la mente como un clavo oxidado. Esa noche no pudo dormir. Se levantó a mitad de la madrugada, se miró al espejo y pasó los dedos por la cicatriz. No recordaba el origen. En su mente había un vacío, un hueco en la memoria de sus primeros años. Había algo que su mente había querido olvidar, y ahora ese olvido pesaba como una piedra. Días después, recibió una carta sin remitente. La letra temblorosa le resultó familiar. «Hijo, no sé si algún día leerás esto. Solo quiero que sepas que aún respiro con el pedazo que me falta de ti». No había firma, solo una vieja fotografía doblada. Un bebé en brazos de un hombre joven, ambos en una habitación de hospital. Rodrigo sintió un vértigo extraño. Dio vuelta a la foto y detrás leyó una fecha: 1989.
su año de nacimiento. Por un instante pensó en llamarlo, pero el orgullo pudo más. Guardó la carta en un cajón y siguió con su vida, o al menos lo intentó. En el barrio, Hilario empeoraba. Cada día era una lucha por levantarse, pero lo hacía por costumbre o por dignidad. La casa estaba llena de papeles amarillentos, recibos, cartas, fotografías. Una tarde, mientras intentaba arreglar una silla vieja, el dolor le dobló el cuerpo, cayó al suelo y quedó allí, sin fuerzas. Doña Chuy lo encontró horas después. «Hilario, por amor de Dios». Corrió a buscar ayuda y un vecino lo llevó al hospital más cercano. El doctor, al revisar su expediente, suspiró. «Tiene insuficiencia renal avanzada. Ya no hay mucho que hacer». Lo internaron unos días. Hilario apenas hablaba, pero cada vez que despertaba preguntaba, «¿Ya vino mi hijo?». La respuesta siempre era la misma. Silencio. Una enfermera joven, llamada Teresa, comenzó a encariñarse con él. Le llevaba café, le acomodaba las sábanas, le contaba historias para distraerlo. Una tarde, mientras le tomaba la presión, él le dijo con una sonrisa, «Usted tiene manos buenas, señorita. Me recuerdan a las de mi muchacho cuando era niño». Ella sonrió. «Seguro pronto vendrá a verlo». Hilario miró por la ventana. Tal vez, o tal vez no. No importa. A veces uno siembra amor en tierra ajena, pero de todas formas florece. Esa frase la marcó. Teresa, movida por curiosidad, buscó su expediente completo y encontró un detalle que la dejó sin aliento. Una anotación vieja, casi ilegible, del hospital donde había trabajado hace 30 años. Donador compatible, Hilario G. Y el nombre del receptor, Rodrigo, 3 meses. Lo comprendió todo. Lloró en silencio. No podía creer que aquel anciano, humilde y solo, había entregado su riñón para salvar al niño que ahora lo había abandonado. Sin decir nada, decidió guardar una copia de ese documento. Cuando Hilario fue dado de alta, volvió al barrio con paso lento. Doña Chuy lo esperaba en la puerta. «Gracias a Dios que volvió, compadre». Él sonrió débilmente. «Todavía me quedan unos días, comadre, y los voy a gastar mirando el cielo». Esa noche se sentó frente a su casa con una taza de café y vio las luces de la ciudad a lo lejos. Recordó la promesa que Rodrigo le había hecho de comprarle una bicicleta nueva y se rió bajito. Nunca me la compró, pero me dio algo mejor. Motivo para vivir. En la ciudad, Rodrigo y Verónica enfrentaban sus propias grietas. Ella lo veía ausente, distraído, cada vez más distante. «¿Te pasa algo?», le preguntaba. «Nada», mentía él. Pero en el fondo sabía que algo lo estaba carcomiendo. Comenzó a tener sueños extraños. Un hombre con olor a tabaco, una voz que lo llamaba «mi niño», una luz de hospital. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. No entendía si eran recuerdos o pesadillas. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos de la empresa, encontró una carta que Verónica había guardado sin darle importancia. Una invitación atrasada al compromiso, enviada por correo. El remitente estaba borroso, pero alcanzó a leer Hilario. El corazón le dio un vuelco. Lo había invitado. Había intentado acercarse antes de la boda. Rodrigo se dejó caer en el sillón, con un peso en el pecho que no conocía.
Por primera vez en años, sintió vergüenza de sí mismo. Esa noche, salió en su auto sin rumbo. Condujo hasta las afueras, donde la ciudad se volvía campo. Terminó frente a un camino de tierra que reconoció sin saber por qué. Bajó, respiró el aire seco y vio a lo lejos el barrio donde había crecido. Las casas, más viejas, más pequeñas, aún estaban ahí. Caminó sin hablar con nadie hasta la puerta de su antigua casa. No tuvo valor para tocar. Desde la ventana, una sombra se movía. Era Hilario, sentado, con la taza de café entre las manos. Rodrigo sintió el impulso de entrar, pero la vergüenza lo detuvo. Dio media vuelta y se fue. Hilario, desde dentro, levantó la mirada hacia el sonido del motor alejándose. Sonrió. Al menos vino, aunque no haya entrado. Esa fue la última vez que se vieron antes de que todo cambiara. La soledad de Hilario se volvió su compañera. Los días se hicieron más cortos, las noches más largas. Pero no había rencor en su alma, solo esperanza. Esperanza de que algún día su hijo entendiera que el amor verdadero no se olvida, aunque uno quiera enterrarlo. Y en el fondo, una certeza. El destino no deja cuentas pendientes. Lo que se da con el corazón siempre encuentra el camino de vuelta. Esa calma, sin embargo, era solo el respiro antes de la tormenta, porque la verdad, esa que Hilario había guardado por décadas en un sobre amarillento, estaba a punto de salir a la luz. Y con ella, todo lo que Rodrigo creía saber sobre su vida iba a derrumbarse. El invierno siguiente llegó con un aire más frío que de costumbre, y no solo en el clima. Parecía que hasta el corazón de Hilario se había vuelto frágil como el hielo. La enfermedad avanzaba sin compasión, pero él seguía levantándose cada día con esa dignidad silenciosa que siempre lo había acompañado. Las manos ya no le respondían igual. Los pasos se hacían torpes y los ojos se nublaban a ratos. Aún así, cada mañana abría la ventana y dejaba entrar la luz. Si Dios me deja ver otro amanecer, ya tengo motivo para dar gracias, decía a doña Chuy, que lo visitaba con su termo de café y pan dulce. Un día, Teresa, la enfermera que lo había cuidado en el hospital, se presentó en su puerta. Llevaba una carpeta en la mano y una mirada entre triste y decidida. Don Hilario, disculpe que venga sin avisar. Él se acomodó en la silla de mimbre sonriendo. Pase, muchacha. Las puertas de un pobre siempre están abiertas, aunque haya poco que ofrecer. Teresa se sentó, nerviosa. No vengo por cortesía, don Hilario. Vengo por justicia. Le mostró los papeles, copias amarillentas, sellos antiguos, firmas médicas. Hilario los reconoció al instante. Eran los documentos del trasplante, los que había guardado en secreto toda la vida. ¿Dónde los consiguió?, preguntó con voz quebrada. Los encontré en los archivos del hospital. No pude evitarlo. Cuando supe quién era el bebé, entendí todo. Hilario bajó la cabeza. No era necesario remover eso, hija. Uno no da para que le agradezcan. Teresa insistió, pero él necesita saberlo. Su hijo tiene derecho a conocer la verdad, y usted tiene derecho a que el mundo sepa lo que hizo. Hilario la miró con ternura cansada. No busco reconocimiento, muchacha. El amor que di ya cumplió su propósito. El niño vive. Que no me recuerde, no cambia lo que siento. Teresa lo observó en silencio, con lágrimas contenidas.
Usted no entiende, don Hilario. Ese hombre niega su origen y anda por el mundo presumiendo una historia que no es suya. No puede morir sin que la verdad salga. Esa noche, Hilario no pudo dormir. Sacó la vieja caja de galletas donde guardaba las cartas, las fotos y el sobre original. Se quedó mirando la foto del pequeño Rodrigo, aquel bebé de 3 meses que había encontrado, temblando bajo la lluvia. «¿Qué ganaría con contarle?», murmuró. «Que me pida perdón por lástima». No, no quiero eso. Pero algo dentro de él, algo que no era orgullo sino justicia, comenzó a removerse. Tal vez ya no era cuestión de él, sino de que el alma descansara limpia. Días después, Teresa, sin decirle nada, llevó las copias al despacho de un abogado local, el licenciado Méndez, un hombre mayor conocido por ayudar a los pobres. Le contó la historia. Méndez escuchó con atención, sin interrumpir. «Esto es grave, señorita. Si lo que dice es cierto, ese hombre debe saberlo. Y no solo él, hay que dejar constancia. Este tipo de sacrificios no pueden morir en silencio». Teresa dudó, pero asintió. «Solo le pido que lo haga con respeto. Don Hilario no busca venganza». El abogado prometió que así sería. Unas semanas más tarde, Rodrigo fue invitado a una gala empresarial organizada por la misma fundación médica que lo había apoyado en su infancia, sin que él lo supiera. En el escenario, el presentador habló de donaciones, de trasplantes, de vidas salvadas. Rodrigo, en primera fila junto a su esposa, aplaudía con una sonrisa profesional. De pronto, el presentador anunció: «Esta noche queremos honrar a una persona muy especial, un hombre que, hace más de 30 años, salvó la vida de un bebé donando su propio órgano. Un acto anónimo de amor que hoy sale a la luz». Rodrigo sintió un escalofrío. En la pantalla gigante apareció una foto. Un hombre joven sosteniendo un bebé en brazos, el mismo retrato que él había recibido en la carta meses atrás. El presentador continuó: «Ese bebé es hoy uno de los empresarios más reconocidos del país, el señor Rodrigo Herrera, y el hombre que le dio vida se llama Hilario Gómez». El salón entero se quedó en silencio. Rodrigo se quedó sin aliento. En la pantalla, la foto cambió por otra actual, tomada en el hospital. Hilario, delgado, con la mirada aún llena de bondad. Este hombre vive modestamente en el mismo barrio donde crió a su hijo, y nunca habló de su sacrificio. Hoy, su historia merece ser contada. Verónica lo miró boquiabierta. «¿Es verdad?». Rodrigo no pudo responder. La sangre le zumbaba en los oídos. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. Los murmullos crecieron. Las cámaras enfocaban su rostro. Los aplausos empezaron, tímidos al principio, luego ensordecedores. Méndez, el abogado, apareció en el escenario con Teresa, que sostenía los documentos originales. «Aquí están las pruebas del trasplante y del vínculo médico entre ambos». Rodrigo se puso de pie y gritó, más para sí que para los demás: «¡Basta!». Pero ya era tarde. La verdad lo había alcanzado. Hilario, desde su casa, no vio la transmisión. No tenía televisión. Doña Chuy, en cambio, sí, y corrió al amanecer para contarle: «Hilario, lo dijeron en la tele, hijo. El país entero sabe lo que usted hizo». Él la miró sorprendido.
¿Qué hice yo? Que le dio su riñón a su muchacho. Todo el mundo lo sabe. Hilario se quedó quieto. ¿Teresa? Ella asintió con la cabeza. No me lo agradezca. El mundo necesitaba saberlo. Hilario suspiró, sin alegría ni enojo. Bueno, que así sea. Tal vez Dios quiso que la verdad hablara por mí. La noticia se esparció como fuego. Periódicos, redes, noticieros, todos hablaban del hombre que dio su riñón al millonario que lo negó. Rodrigo se encerró en su oficina, incapaz de enfrentar el escándalo. Verónica no dejaba de llorar. ¿Cómo pudiste ocultar algo así? ¿Cómo pudiste tratarlo de esa manera? Rodrigo no encontraba palabras. Solo veía en su mente la cara de Hilario, aquella noche, cuando lo empujó frente a todos. Sentía que el aire le faltaba, y la frase del viejo en la carta resonaba como una condena. Si algún día te falta el aire, recuerda que respiras con parte de mí. Al día siguiente, Rodrigo condujo hasta el barrio. Nadie tuvo que indicarle el camino. Los recuerdos lo guiaron. Encontró la casa igual, aunque más vieja, con la pintura descascarada y la puerta abierta. Hilario estaba en el patio, sentado bajo el sol, reparando una silla. Al verlo, sonrió apenas. «Te veía venir, hijo». Rodrigo cayó de rodillas frente a él, con lágrimas corriéndole por la cara. «Perdóname, papá, perdóname por todo». Hilario lo miró en silencio. Luego dejó a un lado las herramientas y le tomó el rostro entre las manos. «No busques perdón, muchacho. Busca verdad. La culpa no cura, pero la verdad sí». Rodrigo sollozaba, sin poder mirarlo a los ojos. «No merezco llamarte padre». Hilario sonrió con ternura. «Yo te llamé hijo cuando no eras de mi sangre. ¿Por qué dejaría de hacerlo ahora que ya no tengo fuerzas ni para enojarme?» Pasaron horas conversando. Hilario le habló de la noche en que lo encontró, de la cirugía, de las canciones que le cantaba para dormir. Rodrigo escuchaba en silencio, con los labios temblando. «Yo pensé que eras un obrero, que me adoptó por lástima». Hilario negó con la cabeza. «Te adopté por amor. Lo que hice no fue sacrificio, fue destino». Antes de irse, Rodrigo le prometió que haría algo grande por él. «No quiero dinero, hijo», respondió Hilario. «Solo quiero que vivas distinto, que no te avergüences de tus raíces. La riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dar sin esperar nada». Rodrigo asintió, pero sabía que las palabras no bastaban para reparar el daño. Esa noche, al volver a la ciudad, dio una conferencia pública. Frente a periodistas y cámaras, confesó todo. Habló del abandono, de la vergüenza, del amor que había rechazado. Terminó diciendo: «Mi verdadero padre no fue quien me dio un apellido, sino quien me dio vida con su cuerpo y su alma. Le fallé, pero pienso honrarlo todos los días que me queden». Hilario vio el discurso en la televisión del vecino. No lloró, solo sonrió. «Ya era hora, hijo». Esa misma madrugada, sintió que el cuerpo le pesaba más de lo normal. Doña Chuy lo encontró recostado en su cama, respirando con dificultad. «¿Quiere que llame al doctor?» «No, comadre, ya no hace falta. Ya lo vi arrepentido, y eso es más que suficiente». Murió al amanecer, tranquilo, con la luz dorada entrando por la ventana y la carta de su hijo sobre el pecho.
Cuando Rodrigo llegó, ya era tarde. Lo encontró dormido, con esa paz que él mismo había perdido. Lloró como nunca, abrazando aquel cuerpo frágil que un día le dio la vida. Y entre sollozos prometió: «No volveré a esconderte, papá. Juro que todos sabrán quién fuiste y lo que hiciste por mí». Y así lo hizo. Días después, fundó una organización con el nombre de Fundación Hilario, dedicada a apoyar a enfermos renales y personas sin recursos para trasplantes. En el acto inaugural, Rodrigo, con la voz temblorosa, repitió las últimas palabras que el viejo le había dicho. La riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se entrega sin miedo. El público aplaudió, y entre los presentes, Teresa y Doña Chuy lloraban en silencio, sabiendo que al fin el sacrificio de aquel hombre humilde había florecido en dignidad. Rodrigo, mirando al cielo, murmuró: «Gracias por darme vida 2 veces». El día del homenaje nacional amaneció con un cielo limpio, como si hasta las nubes se hubieran retirado para dejar pasar la luz. En el auditorio principal de la capital se reunieron empresarios, políticos, médicos y periodistas. Todos esperaban al hombre del momento, Rodrigo Herrera, el magnate que había reconocido públicamente haber negado a su padre biológico y que ahora organizaba una gala a nombre del hombre que lo había salvado. Pero más allá de los discursos y de las cámaras, lo que Rodrigo buscaba era redención. Aquella mañana no vestía con la arrogancia de los años pasados. Llevaba un traje sencillo, sin corbata, y el rostro cansado de quien ha llorado demasiado. Frente al escenario, en el centro del salón, había una silla vacía con una placa que decía: «Reservado para don Hilario Gómez». Esa silla fue la primera en colocarse y la única que permanecería desocupada durante toda la ceremonia. A un costado, sobre un pedestal, reposaba el reloj antiguo, restaurado una vez más, el mismo que Hilario le había llevado el día del compromiso, y que había caído al suelo, hecho pedazos. Rodrigo lo había mandado reparar con un cristal nuevo y una inscripción en el reverso: «El tiempo no se rompe cuando hay amor verdadero». Cuando subió al escenario, el público lo recibió con un aplauso largo, pero Rodrigo no sonrió. Esperó a que el silencio volviera y empezó a hablar con una voz quebrada, más humana que nunca. «Hoy no vengo como empresario ni como filántropo. Vengo como hijo, hijo de un hombre al que humillé, al que negué, al que hice sentir vergüenza por amarme más de lo que yo merecía». Hubo murmullos entre los asistentes, pero él continuó, firme. «Durante años creí que mi éxito me hacía superior, que podía borrar mi pasado y elegir de dónde venía. Pero la verdad no se borra, y la sangre no es lo único que une. El amor también tiene memoria». En la pantalla gigante comenzaron a proyectarse imágenes de Hilario, joven en la fábrica, cargando costales, luego mayor, en su casa modesta, con la sonrisa de quien no espera nada. La voz de Rodrigo tembló. «Este hombre no solo me crió, me dio literalmente la vida. Cuando yo era un bebé moribundo, vendió su propio riñón para que yo viviera. Nunca se lo pidió a nadie, nunca habló de ello, y aun cuando yo lo rechacé, él siguió llamándome hijo». El público permanecía en silencio absoluto, muchos con lágrimas en los ojos. «Hace poco», continuó, «encontré una carta que me dejó antes de morir.
En ella me decía: no busques perdón, busca verdad. La culpa no cura, pero la verdad sí. Esas palabras me acompañan desde entonces. Por eso hoy quiero que este acto no sea una disculpa, sino una promesa. Tomó aire, y su voz se volvió más firme. Prometo dedicar mi vida a honrar su nombre, a cuidar a quienes, como él, dan todo por amor y no reciben nada a cambio. El maestro de ceremonias se acercó con un documento. Era el acta de inauguración oficial de la Fundación Hilario Gómez. Rodrigo la sostuvo en alto y declaró: con esta firma, el sacrificio de mi padre se convierte en esperanza para otros. La multitud estalló en aplausos, pero Rodrigo no alzó la vista. Miraba hacia la silla vacía del frente. Este lugar es suyo, papá, siempre lo será. En medio del ruido, una voz se oyó desde el público. Era Teresa, la enfermera. Él estaría orgulloso de usted, señor Rodrigo. Él la reconoció y asintió con gratitud. No, Teresa, yo soy quien está orgulloso de haber tenido un padre como él. Orgulloso, aunque lo haya entendido demasiado tarde. Mientras los asistentes se ponían de pie, Rodrigo bajó del escenario y se acercó al pedestal donde estaba el reloj. Lo tomó entre las manos y lo apretó contra el pecho. Por un instante, pareció que todo se detenía. El ruido, los flashes, los murmullos. Miró hacia arriba, hacia las luces del techo, como si esperara ver a Hilario observándolo desde alguna parte. En su mente escuchó su voz, serena, sencilla. Ya ves, hijo, el tiempo no se rompe, solo se repara. Cuando todo terminó, salió del auditorio sin escolta, sin periodistas siguiéndolo. Caminó hasta un pequeño cementerio en las afueras, donde descansaban los restos de Hilario bajo un árbol de jacarandas. Se arrodilló frente a la tumba y colocó el reloj sobre la lápida. No te traje flores, papá, porque ya crecieron en todo lo que sembraste. Su voz se quebró. No hay día que no piense en lo que te hice, pero prometo que cada vida que esta fundación salve será una forma de decirte gracias. El viento sopló, moviendo las flores violetas del árbol, que cayeron sobre la tumba como si fueran bendiciones. Rodrigo se quedó allí largo rato, en silencio, hasta que el sol empezó a caer. Luego se levantó, limpió sus manos y se alejó despacio, sin mirar atrás. Sabía que el pasado ya no podía cambiar, pero también entendía que el amor verdadero no muere, solo se transforma en recuerdo, en lección, en redención. Y mientras caminaba, con la voz de su padre resonando en la memoria, comprendió que la justicia más grande no es la de los tribunales ni la de la opinión pública, sino la que ocurre en el corazón cuando uno decide vivir con verdad. El tiempo siguió su curso, como un río que se niega a detenerse aunque las orillas cambien. Los meses después del homenaje se convirtieron para Rodrigo en una nueva vida, no de lujos ni de poder, sino de propósito. La prensa lo siguió un tiempo, buscando titulares sobre su redención, pero él no volvió a dar entrevistas. Dijo una sola frase, que se repetiría después en periódicos y programas de televisión. No busco limpiar mi nombre, busco honrar el suyo. Desde entonces, se dedicó a trabajar en silencio, visitando hospitales, hablando con familias que esperaban un trasplante, abrazando a niños que llevaban en el cuerpo las mismas cicatrices que él. La Fundación Hilario Gómez creció rápido. Con el dinero que antes usaba para fiestas y viajes, Rodrigo abrió clínicas,
financió tratamientos y levantó un pequeño centro de donación en el mismo barrio donde había crecido. Doña Chuy fue la primera invitada de honor. Cuando llegó al acto de inauguración, los fotógrafos quisieron retratarla, pero ella se negó con humildad. «Yo no soy la noticia», dijo. «La noticia fue siempre el corazón de ese hombre al que el mundo conoció tarde». Rodrigo la abrazó largo rato y le susurró: «Gracias por haberlo cuidado cuando yo no lo hice». Ella, con lágrimas en los ojos, respondió: «Él nunca se sintió solo, hijo. Siempre lo acompañó el amor que te tuvo». Cada año, en el aniversario de la muerte de Hilario, Rodrigo organizaba una ceremonia sencilla frente a la tumba. No había discursos ni cámaras, solo gente que había sido ayudada por la fundación. Teresa, la enfermera, seguía trabajando con él. Se había convertido en su mano derecha, y en más de una ocasión, cuando los recuerdos lo vencían, era ella quien le recordaba: «Él estaría feliz de ver en lo que te convertiste». Rodrigo solía responder con una sonrisa melancólica: «Tal vez, pero aún me cuesta perdonarme». Una tarde de primavera, mientras caminaba entre las jacarandas florecidas, Rodrigo se detuvo frente a la casa donde había crecido. Las paredes estaban recién pintadas. Un grupo de niños jugaba en la calle con risas que le recordaron los ecos de su propia infancia. En la puerta, una anciana barría las hojas. «¿Usted es el hijo de don Hilario?», preguntó. Rodrigo asintió. «Sí, señora, soy él». La mujer sonrió. «Su padre ayudó a todos aquí. Cuando alguien tenía hambre, él compartía su pan. Cuando enfermaba un vecino, él daba de lo poco que tenía. Y cuando hablaba de usted, se le llenaban los ojos de orgullo. Decía que usted era su milagro». Rodrigo bajó la cabeza. «Yo no lo merecía». La mujer dejó la escoba a un lado. «Nadie merece el amor de un padre así. Solo se recibe y se cuida. Usted está haciendo eso ahora». Esa noche, Rodrigo entró en la vieja casa. Nada quedaba del olor a humedad ni de los muebles gastados. Había mandado restaurarla, no para vivir en ella, sino para convertirla en un pequeño museo comunitario. La casa del donador anónimo. En las paredes colgaban fotografías, recortes de periódico y objetos personales de Hilario: su gorra de trabajo, la camisa azul que siempre usaba los domingos, el cuaderno donde anotaba los gastos del mes y las pequeñas frases que escribía para recordar lo importante. En una vitrina, el reloj descansaba junto a un papel doblado, la última carta que Hilario le escribió. Rodrigo se sentó frente a ella y la leyó en voz baja, como si su padre lo escuchara. «Hijo, si algún día lees esto, no pienses en lo que te faltó darme, sino en todo lo que todavía puedes dar al mundo. Los hombres no son lo que tienen, sino lo que dejan cuando se van. Si mis manos se vaciaron de tanto trabajar, fue solo para que las tuyas pudieran construir algo más grande que nosotros. No me llores. Vive de manera que no te avergüences cuando tus propios hijos pronuncien tu nombre». Las lágrimas cayeron sin resistencia. Rodrigo dobló la carta con cuidado y la volvió a dejar en su lugar. Luego se levantó, abrió la ventana y dejó que entrara el aire tibio de la tarde. Desde allí se veía el cielo teñido de naranja, igual al de aquellas tardes en que su padre le enseñaba a andar en bicicleta. Cerró los ojos y, por un instante,
Sintió que Hilario estaba a su lado, sonriendo. Los años siguieron, y con ellos las generaciones. Rodrigo envejeció, pero nunca dejó de visitar la tumba de su padre, ni de contar su historia. Cuando su propio hijo cumplió 18 años, lo llevó al cementerio. Aquí descansa tu abuelo. No lo conociste, pero él vive en ti, como vive en mí. Todo lo que somos se lo debemos. El muchacho, conmovido, preguntó, ¿cómo se puede pagar un amor así? Rodrigo respondió, no se paga, se continúa. El joven asintió, y juntos dejaron sobre la tumba un ramo de flores moradas. El viento sopló, moviendo las hojas del árbol, y Rodrigo, con la voz quebrada, murmuró, gracias, viejo. Me enseñaste que el perdón no se pide, se demuestra, que la verdadera riqueza es dar sin esperar, y que la sangre puede no ser la misma, pero el amor sí. Cuando el sol se escondió, Rodrigo se alejó despacio, tomado del brazo de su hijo. Al voltear, el último rayo de luz se reflejó en la placa dorada que brillaba sobre la lápida. Aquí descansa don Hilario Gómez, padre por amor, héroe por elección. Y mientras las sombras cubrían el cementerio, el reloj del museo marcaba la hora exacta del atardecer, como si el tiempo, al fin, se hubiera reconciliado con ellos, porque algunas historias no terminan con la muerte, sino cuando la verdad encuentra paz. Y la verdad, en esa familia, por fin la había encontrado.